La sociedad moderna ha traído muchos avances, desde computadoras personales e industrias hasta inteligencia artificial y teléfonos inteligentes. Un efecto secundario que nadie esperaba de la modernización es el síndrome de desgaste profesional o burnout, término acuñado en la década de 1970. Originalmente descrito por el psicólogo Herbert Freudenberger como el agotamiento que resulta de hacer demandas excesivas de energía, fuerza o recursos. En los últimos años, esta definición se ha expandido. El burnout es el agotamiento físico, emocional o mental que causa una disminución en la motivación, bajo rendimiento y actitudes negativas. Puede ser el resultado del estrés prolongado o de la excesiva exigencia física y o mental que sobrepasan la carga de trabajo normal de una persona. El concepto de burnout se ha vuelto a escuchar recientemente con motivo de la pandemia. Con el paso al trabajo a distancia, muchas personas experimentaron burnout en casa. El trabajo remoto puede hacernos la vida más fácil, pero si no nos ponemos límites saludables, nuestra vida personal podría sufrir serias consecuencias. Podrías experimentar señales emocionales o mentales típicas del burnout, como la disminución de la concentración o la falta de motivación. Pero el burnout también tiene señales físicas de agotamiento. Hoy exploraremos 7 señales de burnout y sus posibles soluciones. 1. Fatiga generalizada. La señal más evidente de burnout es la fatiga. Es comprensible sentirse agotado después de trabajar, pero la fatiga es un poco diferente. Aunque por lo general es un estado físico, también puede afectar a tu bienestar mental y emocional. Por ejemplo, volverte más sensible emocionalmente. La fatiga que sientes cuando estás agotado no solo está relacionada con la cantidad de trabajo que tienes que hacer, sino también con la cantidad de estrés que estás manejando. El estrés consume mucha energía y tener estrés crónico es como contraer un músculo durante mucho tiempo. El músculo se fatiga y deja de ser tan útil. Lo mismo nos sucede a nosotros. El estrés crónico afecta a tus hábitos de sueño y alimentación, pero también produce cortisol en exceso que consume mucha energía y no la reemplaza. En una situación peligrosa, esta es una respuesta normal, ya que tu cuerpo se prepara para luchar o huir. Sin embargo, no enfrentamos a depredadores salvajes en nuestro camino al trabajo, ni tenemos que correr millas huyendo de nuestros enemigos. Nos sentamos en nuestros escritorios sin usar la glucosa que nuestros cuerpos estresados han producido. El investigador Robert Juster explica que el burnout causa un agotamiento extremo que no se resuelve durmiendo. Una excelente manera de prevenir la fatiga y un aumento en los niveles de cortisol es tomarse 10 minutos del día para relajarse. Simplemente cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Trata de desprenderte solo por un momento de todas las cosas que crees que tienes que hacer o que sabes que tienes que hacer. 2. Antojo de dulces. El deseo de comer cosas dulces es común cuando estás estresado y agotado de manera crónica. Es la forma en la que tu cuerpo reabastece la glucosa que cree que gasta. Sin embargo, agregar constantemente glucosa a tu cuerpo y no usarla después puede causar problemas serios en el futuro. Un resultado común es la diabetes tipo 2, que es cuando tu cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales. Y por si esto fuera poco, cuando estás estresado, tu cuerpo naturalmente pide azúcar, porque la usa como combustible para enfrentar los peligros que te han estresado. 3. Dolores de cabeza por tensión. Otra señal común de burnout son los dolores de cabeza por tensión, dice el psicólogo Dr. Adam Borland. Los dolores de cabeza por tensión también son un efecto secundario del estrés excesivo, pero también pueden ser causados por un cambio en los hábitos alimenticios. Cuando estás estresado, puede que te olvides de comer o de beber agua durante el día. O también podrías comer comida chatarra poco saludable porque es más rápida o menos exigente de cocinar. Sin prejuicios, este tipo de alimentos en exceso pueden ser los culpables de tus dolores de cabeza. Si cocinar no es lo tuyo, intenta preparar la comida por adelantado. Tómate 30 minutos durante el fin de semana para planificar tus comidas para los próximos días. Asegúrate de incluir muchas verduras frescas en tus comidas preparadas. Si no te gusta la idea de preparar la comida por adelantado, cocina comidas simples. Las comidas simples suelen necesitar pocos ingredientes. Hay muchas ideas que podemos encontrar online, así que vamos. Googlea algunas recetas para inspirarte. Número 4.
Presión arterial alta. La presión arterial alta es tanto una consecuencia como una señal de burnout. Puede ser una consecuencia de burnout si es causada por los alimentos que estás consumiendo. Pero como señal, la presión arterial alta es causada por el estrés crónico. El estrés puede causar aumentos temporales en la presión arterial que pueden llegar a dañar tus vasos sanguíneos, corazón y riñones, según la Clínica Mayo. Y tus hormonas podrían dañar tus arterias provocando enfermedades cardíacas. Pero no te preocupes, hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a manejar tu estrés y mejorar tu salud. El ejercicio es una excelente manera de mantener tu presión arterial más estable y también puede ayudarte a reducir el estrés. Si estás agotado y fatigado, elige un ejercicio más ligero. Hacer algo de yoga o tai chi también dará excelentes resultados. Sigue siendo ejercicio, pero no te estás moviendo de una manera que estrese más a tu cuerpo. 5. Problemas cardíacos. Como vimos en el punto anterior, si tu presión arterial alta no es tratada, puede causar problemas cardíacos. Tener presión arterial alta puede ponerte en riesgo de accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, por favor, encuentra una manera de disminuir tu presión arterial alta por estrés. Según la doctora Marie-Noëlle Langan, especialista en cardiología, es común tener problemas cardíacos como palpitaciones o un pulso acelerado de vez en cuando. Pero si ocurren con frecuencia o durante más de unos pocos segundos, debes hacerte revisar. Cuando estamos deshidratados, nuestro cuerpo también puede aumentar nuestra frecuencia cardíaca para mantener nuestro volumen de sangre igual, lo que podría llevar a problemas más graves. Si la presión arterial alta se convierte en una preocupación, busca ayuda de un médico. 6. Problemas estomacales. Una señal sorprendente de burnout es tener problemas estomacales. El burnout afecta gravemente al estómago y puede producir inflamación intestinal. Si no se trata, puede llevar a úlceras estomacales, síndrome de colon irritable y otras complicaciones. En los últimos años ha habido una gran cantidad de investigaciones que respaldan la conexión entre la mente y el estómago. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo detiene la digestión para producir más energía. Si estás constantemente estresado, no estás digiriendo tu comida correctamente y estás poniendo en riesgo tu salud intestinal. Pero no todo son malas noticias. Una revisión clínica de 2013 publicada por la Universidad de Chapel Hill encontró que los tratamientos psicológicos como la TCC son efectivos para tratar los trastornos gastrointestinales cuando son causados por el estrés. Entonces, si el burnout es demasiado fuerte como para soportarlo, busca ayuda de un profesional autorizado. 7. Insomnio. La última señal de burnout es el insomnio, que es un síntoma común del estrés. El insomnio es una consecuencia de llevar tus preocupaciones a la cama contigo. Estas te dominan y te impiden dormir bien. Para combatir el insomnio, lo mejor es tratar de tranquilizar tu mente. Una buena práctica es hacer ejercicio. En 2013, la Universidad Northwestern de Chicago descubrió que las mujeres mayores con insomnio pudieron mejorar el problema haciendo media hora de ejercicio 3 veces a la semana durante 4 meses. Y terminaron teniendo 45 minutos o más de sueño reparador muy necesario. El burnout es serio. No es algo que deba pasarse por alto. Si necesitas un descanso, pídelo o concédetelo. Habla con tu jefe sobre tomarte unos días libres. Encuentra formas de hacer tu día a día un poco más fácil. Por ejemplo, si sientes que tu lista de tareas es demasiado larga, planifica bien el tiempo para cada tarea y también para tus descansos. Si te sientes abrumado por la cantidad de tareas pendientes en tu lista, dale prioridad a las más importantes, pero que no sean más de 5. Una vez que hayas hecho tu lista, trabaja en tus tareas con calma y termínalas. Si no terminas, no pasa nada. Solo agrega esa tarea a la lista del próximo día, pero intenta nuevamente no exceder las 5 tareas para mantenerlo fácil de llevar. ¿Te identificas con este sentimiento de agotamiento? Compártelo con nosotros en los comentarios. Ya habíamos hablado de otras señales de burnout en este video que hicimos anteriormente. Suscríbete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo sobre ti mismo y los demás. Apreciamos mucho que nos dejes un like si este video te aportó algo valioso y, como siempre, gracias por vernos.